Crónicas de espanto. Bienvenidos a la casa del terror. Ya saben, este verano, domingo y jueves por la noche, relatos escalofriantes. Viví algunos años en la comarca lagunera, aquella región próspera, en la confluencia del lecho seco de lo que fue el río Nazas. Ahora cruzan coches para un lado y otro. Uno camina por donde antes corría el agua y de repente corre cuando llueve en exceso y se tiene que liberar el agua de la presa Francisco Zarco. Pegado al lecho se encuentran instituciones educativas, industrias, barrios populares. Hasta canchas hicieron, reclamándole a la naturaleza lo que de ella era, por historia, por geografía. Pero no todo ha sido lo que vemos en el presente. Famoso entre el cruce de Gómez Palacio rumbo a Torreón o viceversa, está un puente. Yo lo conocí como el Puente Rojo. Pero ese puente parece ser que se inauguró allá por el año de 1912. En las postrimerías de lo que fue la revolución económica del Porfiriato. Y que Torreón, Gómez Palacio, Lerdo empezaron su crecimiento debido a que las haciendas algodoneras, la agricultura empezó a prosperar. ¿Cómo moveríamos todo aquello que se producía? Los coches apenas estaban llegando al país. La solución, sin dudarlo, era el tren. Ya había más de 20,000 kilómetros, producto de Benito Juárez, de Sebastián Lerdo de Tejada, pero sobre todo de Porfirio Díaz. Y aquellas ciudades que se fundaron apenas una década o dos antes, prosperaron de pronto con el intercambio comercial. Pero ese puente, antes Puente Negro, estructura metálica, que prácticamente a unos 10-12 metros de lo que ahora es el lecho del río Nazas, ahora se aparece imponente como una especie de monumento, fue fundamental en la vida de los laguneros. Pero también quiero decirles que hay relatos sobre lo que ahí ocurrió casi a mediados del siglo pasado. Y es que lo que ahora es Ferromex, que antes existía propiedad del gobierno, tenía todo tipo de empleados de mantenimiento de las vías férreas y operarios de las máquinas, cargadores, descargadores, garroteros. Todavía hoy, cuando yo viví en la comarca lagunera, recuerdo que cuando cruzábamos por el lecho del río, en las columnas de ese famoso puente, ese Puente Rojo, había personas sentadas, esperando conseguir un empleo, y decían que eran los famosos garroteros. Pero ahora les hablaré de Rogelio, que en aquella época era un trabajador de Ferromex y era encargado de darle mantenimiento a las vías en distintos sectores. A veces le tocaba el lado de Gómez Palacio, a veces le tocaba las inmediaciones del Puente Negro, a veces también le cambiaban de lugar y revisaba el mantenimiento de las vías, de los rieles, de los durmientes, de que no hubiera algún tramposo. Cerca estaban los recuerdos de la época de la Revolución Mexicana, en la que se dinamitaban las vías y eso obstruía las operaciones militares de aquellos rivales políticos. Le tocó a veces a Rogelio supervisar la vía allá por la región de Jimulco, todavía en el estado de Coahuila. Y don Rogelio era conocido por su seriedad y por su talante también
un tanto introvertido. Ya iba Rogelio con su lamparita, porque el tren pasaba de día y de noche. De Torreón rumbo a Gómez cuando iba a la frontera, y viceversa. También era una vía de comunicación para las personas, no solo transporte de mercancía. Aquellos jubilados, casi jubilados y mayores de edad recuerdan, yo en mi infancia, que hubo quienes se trasladaban en tren todavía, ahí en los 80s y en los 70s. Y Rogelio era la persona que iba, que reparaba, junto con otras por supuesto, hasta que llegó aquel fatídico mes de abril. Y a Rogelio le encomendaron toda el área del Puente Negro. Para Rogelio esto era parte de la rutina. Se levantaba, caminaba con su lámpara, hacía su ronda, sabedor de las horas aproximadas en las que pasaba el tren, y de que de noche a veces se atrasaba un poquito más. Y esa noche Rogelio se levantó y caminó a supervisar las inmediaciones de las vías del Puente Negro, con tan mala suerte que quedó al momento de que caminaba ya a entrar a lo que eran propiamente los pilares, la estructura metálica que sobresale, que es una especie de protección de las vías ahí en el Puente Negro, y se dio cuenta de que algo no estaba bien. Empezó a checar, como que habían puesto piedras, pedruscos grandes, y dijo, bueno, voy a arrojarlos al río. Capaz que esto pues puede dañar los rieles y, por qué no, también los motores. Y entonces Rogelio caminaba, trataba de quitar las piedras y las arrojaba en el lago, en el río, lo que no alcanzaba a ver porque el lecho era muy extenso y sí corría en ese momento todavía poquito, pero el agua del río Nazas. Sin embargo, no contaba con que en plena noche se soltó el viento y él, justo en medio del puente, empezó a tener dificultades para la vista, con tan mala suerte que el viento se convirtió en una tormenta de arena. Y así es que él recorría y se frenaba y decía, no, debo de salir ya del puente. En cuestión de poco o menos de media hora toca el turno a que llegue el tren que viene de Juárez. Pero el viento lo atrapó, el viento lo empezó a abrumar. No se puso ningún tipo de protección en los ojos, y él, al querer regresar con la prisa, con la lámpara en mano y enceguecido por el viento y por la arena, ¡pum!, que se pega con una de las vigas transversales que eran la especie de protección al tren, y cae, pero cae sobre las vías del tren, completamente dormido, noqueado. Así es de que pasaron los minutos y él no se despertaba, pero el viento seguía y el tren se acercaba, y los mismos pilotos de la máquina del tren que esa noche cruzaría rumbo a la Ciudad de México con un montón de escalas, confiaban en que Rogelio había hecho su ronda y ya estaría a resguardo, así como lo hacían cualquiera de aquellos garroteros y trabajadores de mantenimiento de Ferromex. Y no frenaron, no hicieron nada por esperar. Aparte, no veían nada. El polvo les tapaba hasta las narices. Pero ¿por qué tenían que preocuparse? Simplemente seguir las vías del tren, seguir las vigas, los rieles. ¿Cuál sería el problema? Y así es de que el tren se acercó como si nada. Y Rogelio seguía dormido, seguía inconsciente, golpeado,
sobre las vías del tren, justo a mitad del puente. Y el viento empezó a amainar, pero amainó en el momento menos oportuno, o yo diría, demasiado tarde. Ya se escuchaba el tren que se acercaba y empezó a reaccionar Rogelio. ¡Ah! El viento ya no era el de antes. Y ya como estaba herido, con la cabeza sangrando por el golpe y el chichón que tenía producto de aquella distracción, simplemente alcanzó a ver el tren. Pero el tren no lo veía a él. Era de noche. Los pilotos también un tanto enceguecidos y despreocupados. Por lo pronto, trató de soltarse. Trató de levantarse. Parece que lo hizo. Y en el último instante de visión que tuvo el piloto de la máquina, solamente alcanzó a ver a una persona a unos cuantos metros que medio tenía una lámpara. Y dijo, no, intentó aplicar el freno. Fue demasiado tarde. Solamente se escuchó de manera tan leve el impacto de la máquina primera con aquel cuerpo, con aquella lámpara, que arrojó al lecho del río. Frenaron como pudieron aquel tren. Se detuvieron, pero mucho más adelante. Era un tren de carga. Y regresando, digamos, de la parte de Torreón, caminando por entre los charcos de lo que era en ese momento el río Nazas, que si acaso llegaría un poco más de los tobillos. El viento arreció otra vez. Parecía que se había confabulado para que todo mundo fuera consciente de la tragedia que se gestó a esas horas y en ese momento. Así es que maquinista y auxiliar recorrieron todo lo que tenían que hacer para llegar al vado del río, para caminar, para empezar a chapotear, y descubrieron, efectivamente, a mitad del río, cubierto por las aguas, pero sin la fuerza suficiente para llevárselo a otra parte, el cuerpo de Rogelio. Con horror contemplaron que Rogelio no estaba completo. Le faltaba la cabeza y de los dedos muñones en su mano derecha. Con todo y eso, no soltó la lámpara. El cuerpo era una especie de amasijo de carne y tela, profundamente dañado por el impacto. Horrorizados, uno de los dos corrió a pedir auxilio. Era demasiado tarde. De las instalaciones de Ferromex y también de las instalaciones municipales. ¿Dónde cayó ese cuerpo? En Durango o en Coahuila, se decían. Se hicieron tontos, se pasaron la bolita. Ya compañeros de trabajo y personas de buena voluntad recogieron el cuerpo, lo arrastraron hacia el lado de Torreón. Dicen que le dieron cristiana sepultura. Parece que así fue. Al pobre Rogelio, una tormenta de arena, un mal cálculo, la falta de tiempo y previsión, y también la desgracia que parecía una predestinación. Y pasaron los años, y los vecinos de las colonias cercanas decían que por las noches, pasada la medianoche, todavía pasaba el tren que iba de Ciudad Juárez rumbo a México, de Gómez a Torreón, y que se alcanzaba a ver a lo lejos una especie de silueta con una lámpara flotando sobre las aguas del río Nazas. Pocas o muchas, según la época. ¿Eso sería cierto? ¿Quién sabe? Se construyó una presa allá en el norte del estado de Durango. Se construyó otra presa, la Francisco Zarco,
y el agua dejó de correr por debajo del Puente Negro. Con el paso de los años, el Puente Negro se convirtió en el Puente Rojo, un rojo anaranjado. Pero la gente, que ya cruzaba el lecho del río Nazas cual si fuera un vado, si fuera un camino de terracería, después hasta pavimentado, decía que las noches ahora seguía viendo, después de las 12, ya una silueta que flotaba sobre el río, sobre el lecho seco, sino a un garrotero sin cabeza, caminando lenta y dolorosamente por el lecho del río, con una lámpara a punto de apagarse. Y esa es la leyenda del garrotero del Puente Negro. ¿Qué hay que decirlo? Vecinos comentan que después de los 90 ya no se aparece. No lo sé. Yo no me atrevería a recorrer esa parte de la comarca lagunera a esas horas de la noche. Así es, estimados escuchas. Escriban, apunten, opinen, asientan, disientan, cooperen. Crónicas de Espanto 0@gmail.com. Me van a escuchar domingos y jueves por la noche. Y desde la mañanita recomendaciones de películas de terror también. Ya lo saben, mi otro podcast, Terror en Pantalla. Hasta la próxima.